Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os vamos a contar múltiples noticias que han surgido en el mundo de la Fórmula 1 en el día de hoy durante los test. Os vamos a contar aspectos técnicos que hemos podido llegar a ver, informaciones que hay dentro del paddock, porque realmente en cuanto a sensaciones pocos podemos comentar porque solamente ha tenido lugar en el día de hoy, el primer día, y realmente no vamos a sacar conclusiones certeras de este primer día. Quizá mañana y sobre todo pasado podemos ver algo más, dibujarnos ya cómo va a ser un poco la temporada, pero desde luego que en este punto no podemos sacar dichas conclusiones. Así que os vamos a contar todas estas cosas que han surgido en el día de hoy, que estará todo detallado en la descripción de este vídeo por si quieres saltarte algún tema y pasar directamente a vuestro momento de elección. Habiendo contado ya todo esto, vamos a dar comienzo y os vamos a dar información que surge desde Aston Martin. No os vamos a dar conclusiones, no os vamos a dar mis sensaciones, os vamos a dar lo que están contando distintos medios con respecto al equipo de Silverstone. Hay dos medios que coinciden en decir lo mismo, que las sensaciones que surgen desde el equipo Aston Martin son altamente positivas. Estos dos medios son dos de los medios más reputados en el mundo de la Fórmula 1, que son el medio de Race y es Motorsport, en el caso de este último, Motorsport Italia. Por parte del medio de Race han dicho que cuando Fernando Alonso se ha subido, el coche se ha sentido muy bien, ha respondido de manera decente y sobre todo aún entrando pasado en la curva, que eso es algo que le ha ocurrido en varias ocasiones a Alonso, el coche respondía muy bien a sus manos. Por parte de Motorsport Italia informan que hay una grandísima evolución en el pontón, siendo el coche que más ha progresado en este aspecto. Esto ya lo habíamos identificado durante su presentación, viendo ese pontón flotante, viendo la nueva forma que habían introducido. Efectivamente es lo que nos cuentan desde Motorsport Italia y afirman que la sensación en el equipo es que el coche ha nacido bien, y así ha podido ser en el día de hoy comprobado. En cuanto ha sido necesario mostrar un poco del potencial, que todavía se han guardado mucho, ha sido así y han podido rendir de como esperaban. Así que por ahora sensaciones positivas. Os vamos a enseñar distintas actualizaciones que han introducido en el día de hoy el equipo Aston Martin y que se han podido llegar a ver. Lo primero de esto, os vamos a dar todos los detalles del nuevo Aston Martin que ya ha sido visto. Realmente ha habido pocas novedades, pero os vamos a enseñar la parte trasera, que es eso que intentaron ocultar, como ya os habíamos dicho. Bueno, aquí estamos viendo el pontón que nos comentan y esa parte flotante, ¿no? Como esa panza, podemos llegar a decirle, del pontón que sobresale. Bueno, eso es lo que podemos llegar a ver. La calle del pontón, que esa ya la habíamos visto. Parte trasera, aquí ya presenciamos un poco esta parte trasera, pero no va a ser lo que han intentado esconder, eso ahora os lo comentaremos lo que ha ocurrido. Y os vamos a enseñar también, bueno, alerón delantero, morro delantero, la abertura que hay entre el morro y el flap principal, eso ya todos lo hemos enseñado. Aquí, por cierto, esta fotografía es de principios de la mañana. Aquí, por cierto, luego han puesto una abertura para refrigeración, interesante, porque luego está este pontón que ya habíamos visto su forma extravagante que han introducido. Pero por supuesto esto no ha sido lo único. ¿Y qué es lo que Aston Martin intentó ocultar en el pasado día, que ya os pusimos el vídeo, ¿no?, de que habían tratado de ocultar la parte trasera? Pues es que han vuelto a llevar el alerón que llevaron en algunas carreras en la pasada temporada en el difusor, pero que durante la carrera no pudieron ni siquiera introducirlo. Lo metieron en algunos libres para hacer sus comprobaciones, pero no llegaron nunca a poder usarlo en carrera porque era demasiado frágil y se rompía a la hora de hacer una parada. Ahora finalmente ha acabado siendo introducido. Además viene reformado, no viene simplemente como lo estuvieron probando el año pasado, porque ahora es una forma mucho más diferente, es más recta y no es tan alto como en la versión de 2023. Es más sofisticado y la intención con este alerón es conseguir conducir de una mejor forma el aire que pasa por el difusor y generar así de esta forma más carga aerodinámica. Os vamos a poner la imagen que hay
sobre este nuevo alerón que se ha introducido. Bueno, esto es de AMF News, que han sido quienes han recogido esta fotografía donde podemos ver la comprobación. Este es el de 2023, el que se probó en algunos grandes premios, acabó siendo desechada la idea, y aquí estamos viendo el nuevo de 2024. Vemos que en sí la forma es mucho más sofisticada, está mejor colocado y seguramente mejor adaptado para poder conseguir que sí que funcione todo correctamente y no haya esos problemas. Eso se ha podido presenciar hoy, tanto en el coche de Alonso esta mañana como en el coche de Stroll también se está pudiendo llegar a ver por la tarde. No es esto lo único que os vamos a enseñar, os tenemos que enseñar también algunas novedades que han podido ser vistas durante el día de hoy y a ciertas informaciones que hay, y os quiero enseñar esta fotografía de las suspensiones de Williams. Estamos comparando la suspensión de Mercedes y la suspensión trasera, las dos del equipo Williams, y como vemos en el caso de Mercedes llevan esa push rod que han introducido nueva este año, es el mismo sistema en la parte trasera que llevaba también por ejemplo Red Bull, y Williams ha mantenido la pull rod. Lo curioso de esto es que Williams, al igual que Aston Martin, compra las suspensiones a Mercedes. Aston Martin lleva esta exacta misma suspensión que tiene Mercedes. ¿Por qué Williams lleva una suspensión diferente? Yo he visto mucha gente especular. Oye, ¿cómo es posible que estén llevando una suspensión diferente? Bueno, esto es sencillo porque es que esto lo hemos contado en el canal. Además que surgió esta novedad durante el invierno, y es que se metió la norma de que el equipo que compra una especificación a algún otro equipo puede usar o la nueva o la antigua si quieren. Ellos ya eligen cuál comprarles, pero pueden usar, tienen abierto o la nueva, que tiene que ser exactamente igual a la que lleve Mercedes, o la del año pasado. En el caso de Williams habrán escogido al final usar la de 2022. Esto no tiene mucho sentido teniendo en cuenta ciertos aspectos. Lo bueno de la nueva suspensión que introdució Mercedes es que está más refinada, que bueno, que al final el diseño ganador, por así decirlo entre comillas, es tener la push rod en la parte trasera, lo estamos viendo con Red Bull por supuesto. Por esos motivos es por los que Aston Martin también lo ha cambiado y por los que Mercedes por supuesto lo ha cambiado. También por supuesto la nueva suspensión está más hecha a lo que es actualmente, se ha desarrollado pensando en la nueva caja de cambios, que esa sí que la tiene Mercedes, la nueva caja de cambios que es más pequeña, más compacta, más eficiente, como ya os hemos contado mucho con el equipo Aston Martin. Está más hecha para ello, para adaptarse de una mejor forma, pero, y aquí entra el pero, y yo creo, no han explicado nada, pero yo creo que es el motivo por el que Williams no ha llevado a cabo este cambio. Cambiar un sistema de suspensiones no es sencillo, requiere un esfuerzo económico, requiere un esfuerzo tecnológico, requiere un esfuerzo grande. Quizá Williams no se lo podía permitir. No porque no pudieran monetariamente, porque oye, se está hablando muy bien del Williams, que ha tenido hoy problemas. Hemos visto a Alexander Albon tardar mucho, tener que abandonar básicamente, y Logan Sargeant ha tenido complicaciones también para salir, ha tardado bastante, pero no implica, por supuesto, que no sea un buen coche, pero no querían hacer el cambio, no querían afrontar un cambio porque tecnológicamente tienes que hacer muchos cambios puestos ahí. Entonces yo diría que es más por ese motivo por el que han decidido no cambiarlo. No significa tampoco que vaya a ser nefasto, no significa que vaya a ser malísimo que no hayan decidido hacer el cambio, no sería lo lógico hubiera sido realizar el cambio y ponerte con las mismas suspensiones que te da Mercedes, que son las más actualizadas y son el sistema que al final está funcionando mejor en Red Bull, pero ese es el motivo por el que yo te diría que Williams no ha realizado el cambio. También en el día de hoy se ha presentado el McLaren, bueno, se ha presentado, ya sabemos que ya se presentó, entendedme, pero se ha podido ver esta aleta que se introdujo, que ya os la pudimos intentar ver, pero es que lo trataron de ocultar tanto que es que ni siquiera quisieron enseñar imágenes del Filming Day cercanas por parte de McLaren, pero han llevado a cabo una aleta en la parte por la parte de delante del pontón, como estamos viendo, que realmente ponemos esta comparativa que hay del McLaren de 2023, que ya el pontón con el que acabaron era similar, ese estilo buzón, a lo que era el Red Bull. Y ellos lo han cambiado. Es curioso porque Red Bull también lo ha cambiado. Hemos visto a muchos equipos ir hacia ese estilo buzón, Ferrari mismamente. Mercedes es diferente la entrada de aire, pero también tiene el labio inferior alargado. Aston Martin, que este labio inferior lo ascienden hasta arriba.
Y los dos equipos que lo han cambiado son el propio Red Bull, como ya sabemos, y también McLaren. No es la entrada de aire que ha introducido Red Bull tampoco, porque la de Red Bull, esta parte es mucho más alargada, esta parte también está más refinada, es más pequeñita, ya sabemos, ya os hemos enseñado anteriormente en el canal, lo tenéis en uno de los vídeos que hemos subido en el día de hoy, la boca de Red Bull, pero sí que tienen la parte del labio superior alargada más que lo que tenían anteriormente, como ya sabemos, así que bastante curioso que se ha podido llegar a presenciar en el día de hoy el cambio que ha realizado el equipo McLaren para esta temporada, también cambiando esa entrada de aire más al estilo de lo que ha cambiado también Red Bull, que han visto el futuro de lo que iba a hacer también Red Bull, o ellos, por supuesto, por su evolución necesitaban realizar este cambio. Veremos cómo les funciona cuando ya haya fuego real. Y sabemos, os hemos contado que Red Bull ha cambiado enormemente el concepto, que bueno, no ha sido tan grande como parecía, porque ellos intentaron ocultar esa entrada de aire. Hemos visto una entrada de aire mucho más refinada, más pequeña, pero no es vertical al estilo Mercedes, que era lo que se estaba especulando. Eso ya lo sabemos, pero ¿por qué han hecho aún así este cambio tan grande de coche? ¿Por qué han evolucionado tanto de una forma diferente? Esto es lo importante, no es que hayan evolucionado demasiado, sino que porque han cambiado la línea de desarrollo que tenían el año anterior, ¿no? No tiene mucho sentido si ya fueron altamente dominadores y este año, simplemente habiendo evolucionado ese mismo concepto, que te lo iban a intentar copiar todo el mundo, pero iba a ir atrasado, hubieras seguido liderando. Bueno, pues en información de Automotor Un Sport, dicen que fuentes dentro del paddock, es como han denominado sus fuentes Automotor Un Sport, indican que son conscientes en Red Bull que si hubieran seguido la línea de desarrollo del RB18 y el RB19, porque el 19 era una continuación del año anterior, podrían haber seguido fácilmente liderando. El problema está en que hubiera sido fácil liderar, pero no hubieran dominado con la fuerza con la que lo hicieron el año pasado. ¿Por qué? Porque todo el mundo al final le iba a copiar. Entonces, eso eran conscientes de que no iban a seguir dominando y su intención a realizando este grandísimo cambio es para poder seguir en ese punto, poder seguir dominando, poder seguir siendo los líderes absolutos de la Fórmula 1. Por supuesto, esto se conseguirá si efectivamente el cambio que han realizado es bueno. ¿Va a ser bueno? Oye, hoy ha sido unas sensaciones que desde luego lo va a ser. Hoy han tenido mucha ventaja desde primera hora de la mañana. Verstappen ha batido el récord de los test de pretemporada del año pasado en la primera sesión en la jornada de la mañana, ya lo había batido. Oye, sí, parece que ha sido efectivo, pero ha sido un cambio muy gordo y puede salirles mal, y hasta que no haya fuego real del todo, esto sí que tampoco os podemos asegurar que vaya a ser de esta forma. Así que es verdad que, por ejemplo, también en la jornada de la tarde le hemos visto hacer a Verstappen tandas muy largas con neumático duro y aún así seguía siendo súper rápido. Pero bueno, que es el motivo por el que lo han realizado, cambiar ese concepto que todo el mundo iba a intentar copiar, diferenciarte y seguir dominando. Ese es el motivo. Saben que se la juegan, pero veremos. Además, llevan mucha ventaja porque, como ya os contábamos desde el año pasado, a partir de Silverstone no desarrollaron nada, llegaron algunas mejoras a final de temporada, pero que ya estaban programadas desde entonces. Y pues entonces toda esa final de temporada pasada que seguían dominando, seguían ganando, seguían no teniendo problemas, lo han desarrollado, lo han invertido en desarrollar este monoplaza, así que habrán desde luego comprobado, habrán hecho mucho prueba y error y habrán comprobado que efectivamente el cambio va a ser positivo. Veremos si acaba siendo así. Esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando. Hemos hablado de muchísimos y me encantaría que me dejarais en los comentarios cualquier opinión que tengáis. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ningún contenido de los diarios que realizamos. Estáis viendo que estamos publicando muchísimo contenido en estos días porque, por supuesto, os vamos a mantener muy enterados de todo lo que surja en el mundo de la Fórmula 1. Vamos a seguir aquí mañana contándoos muchas más cosas, así que nos veremos mañana. Nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.